esta hora tenemos ya la presencia del doctor Jorge Sosa Mesa, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por aceptar esta entrevista del día de hoy. 8:35 minutos, el presidente de la República envió a la Corte Constitucional un proyecto de reforma a la Constitución, con el fin de que se permitan bases extranjeras en el Ecuador. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿El procedimiento es el correcto? Doctor Jorge Sosa, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Bueno, sí, es el correcto. Se ha presentado ante la Corte Constitucional para que eh, emita el dictamen de vía, es decir, el presidente lo está planteando como reforma parcial, ¿sí? Eso significa de que debe ser refrendada por la ciudadanía, es decir, al final, si efectivamente la Corte Constitucional valida la vía que está presentando el presidente, es decir, vía reforma constitucional, esto pasará como si fuese cualquier proyecto de ley vía Asamblea Nacional, ¿sí? En dos debates, no hay ningunos plazos que se acorten o plazos más cortos, es el procedimiento normal de cualquier proyecto de ley. Y al final, una vez que se ha aprobado, obviamente, el proyecto pasa, en vez de pasar al Ejecutivo, como cualquier proyecto de ley, pasa al Consejo Nacional Electoral para que emita la convocatoria correspondiente y se convoque efectivamente a referéndum, con la finalidad de que los ciudadanos emitan, obviamente, ratifiquen o no, ¿sí?, la reforma parcial de la Constitución, que ese es el procedimiento normal que se suele usar en este tipo de circunstancias. Hay que ver si la Corte Constitucional no hace observaciones, como por ejemplo que esta reforma podría estar impactando elementos fundamentales del Estado, como por ejemplo territorio, soberanía, ¿sí? Temas justamente de espacio aéreo, ¿no? En cuyo caso, si es que hay esas observaciones, incluso la Corte podría establecer que tampoco es factible vía reforma constitucional, y en ese caso la única manera de llevar a cabo este tipo de, eh, podríamos decir, de reforma a la Constitución sería únicamente a través de la constituyente. ¿Qué tiempo tiene que esperar, doctor Sosa? ¿Qué tiempo tiene que esperar y cuántos votos deben de tener para ser aprobado este informe en los dos debates y en este caso en el segundo debate, doctor Sosa? Bueno, son exactamente igual que un proyecto de ley, o sea, necesitan los 70 votos, no hay ninguna cualificación. Efectivamente, en casos de proyectos de reforma constitucional, no existe ninguna votación cualificada, ¿no? Ah, ok. Es la votación que se exige en cualquier proyecto de ley, tanto para primero como para segundo debate, ¿sí? Pero que los plazos son exactamente idénticos. Tanto la comisión tiene 90 días para tratar el primer informe de primer debate, y también para tratar el informe de segundo debate son 90 días. 8 de la mañana, 39 minutos. La diferencia en 1998 en la Constitución con la de 2008. Se permitía en 1998 tener bases militares en el país, doctor Sosa. Sí, bueno, yo sí creo que es un problema o un concepto que merece ser analizado desde la óptica de la geopolítica, ¿no? Por regla general, los países no suelen permitir bases militares extranjeras, básicamente porque eso son bases militares extranjeras, a menos que hayan alianzas de guerra, ¿sí? Es decir, que existan obviamente bases como por ejemplo un tratado de defensa común como la OTAN, por ejemplo, ¿sí? O un tratado de defensa común como la que quiso hacer en algún momento UNASUR, ¿sí? Siempre el tema de permitir bases militares es bastante cuestionable, porque eso implicaría obviamente, como pasa también en Cuba, también el tema de Guantánamo, ¿no? Que
se lo establece como una especie de sitio autónomo de los Estados Unidos de Norteamérica. El problema de las bases militares es que básicamente es un pedazo de territorio, podríamos decir, presuntivo de otro país, ¿sí? En aspectos militares, lo cual puede implicar espacio aéreo, puede implicar también espacio terrestre, puede implicar también uso de armas o uso de artificios para temas de monitoreo o espionaje, que yo no entiendo por qué, si existen ya canales de cooperación internacional, porque existen tratados, para mí es innecesario, es totalmente innecesario el establecimiento de bases militares para el combate del crimen organizado, ya que obviamente esto se puede hacer a través de los canales de cooperación internacional y tratados de cooperación que ya existen obviamente a nivel mundial. Doctor Sosa, ¿y en qué afectó a su criterio las bases cuando estuvieron operando aquí en Ecuador? ¿Cuál fue el perjuicio para el Ecuador? Bueno, no se trata de un perjuicio, se trata más bien de la presunción de autonomía, vuelvo a repetir, presunción de autonomía territorial de un país en otro país, en espacio o en área militar, ¿sí? Lo cual obviamente es fuertemente cuestionado a efectos de que todavía, por lo menos, tenemos fronteras, obviamente, todo el mundo en países como Estados Unidos exige visa, exige obviamente mecanismos también para poder ingresar a ese país. ¿Entiende usted lo que significa tener bases militares? No hablo de cooperación internacional, la cual puede ser perfectamente, podríamos decir, canalizada a través de mecanismos, de convenios con la DEA, con inteligencia de otros países, ¿sí? A efectos justamente de generar redes para poder desarmar bandas. Pero el concepto de base militar es una cosa completamente distinta al del combate del crimen organizado. ¿Por qué? Cuando usted autoriza una base militar, usted autoriza el empleo de armas de uso militar, ¿sí? Y lo está usando o la está empleando obviamente en otro país. Sí, tal vez hay criterios sobre el tema de lo que pasó en algún momento con la base de Manta, ¿sí? Hay criterios, podríamos decir, divididos en el sentido de que Estados Unidos sí ejerció alguna especie de espionaje sobre aspectos soberanos justamente ecuatorianos, ¿sí? Pero en definitiva he visto algunos números en el sentido en el cual cuando hubo la base de Manta, en realidad los índices de criminalidad eran prácticamente muy parecidos a los que se manejan actualmente, ¿sí? Posterior a la salida de la base aérea de Manta. Habría que ver el concepto ya estadístico de utilidad y para eso necesitamos datos, ¿verdad? Necesitamos analizar datos. Desde el punto de vista jurídico, que es lo que me corresponde a mí analizar, yo simplemente podríamos decir, las tildes sobre las IES, ¿sí? Que es exactamente, no estamos autorizando cooperación contra el combate del crimen organizado. Una cosa es cooperación internacional y otra cosa es autorizar bases militares. Porque si usted autoriza bases militares, usted está autorizando el uso de armas militares en otro país. Sí. No sé si usted tiene conocimiento, doctor Jorge Sosa Mesa, cómo se procede en Colombia, por ejemplo, que es de conocimiento que hay 7 bases militares, lo he escuchado por varias ocasiones. ¿Se permite el uso militar, armas militares en ese país? Dentro del contexto de la base, se puede usar armas porque el tema de instalar una base militar es que usted está cediendo parte de... A ver, para que el público lo entienda. Sí, es exactamente igual como una embajada. ¿Ya? Exactamente igual como una embajada. Claro, y las embajadas tienen un procedimiento incluso para entrar. Usted puede, para ingresar sin celular, sin cadena, sin reloj, sin billetera, sin cinturón y una serie de cosas más. La embajada es inviolable. Si usted autoriza el uso de una base militar en territorio ecuatoriano, usted está dando la presunción de inviolabilidad en ese territorio. ¿Ya? Y por lo tanto, usted me dice, ¿pueden usar bases? ¿Pueden ingresar armas militares dentro de la base? Claro, pues para eso es una base militar.
¿Para qué autoriza una base militar? Usted la autoriza una base militar es para el uso de armas militares, no hay otra. Si no, no pediría uso o instalación de una base militar, sino que el mecanismo sería cooperación, ¿sí? Cooperación para el crimen organizado a través de agencias especializadas, convenios con la DEA, convenios con el FBI, ¿no? Que son perfectamente factibles en el marco del combate del crimen organizado. Entonces, yo sí creo que hay que separar muy bien entre lo que es autorización de base militar con fines militares, ¿sí? Y lo que son convenios de cooperación para el crimen organizado, ¿sí? Que tienen otro contexto y que puede ser perfectamente factible hacer convenios de cooperación con la DEA, con el FBI, con la CIA, con el M16, con toda la inteligencia que usted quiera en el mundo, a efectos justamente de combatir redes de trata de pornografía infantil, de crimen organizado. Pero el contexto es completamente distinto de la cooperación a la autorización de una base militar, ¿no? Permítame ver si es que entendí. Usted menciona que podría haber dos vías, la parcial, que vamos a un referéndum, o una asamblea constituyente. El primer caso ya nos ha dado luces bastante claras. En el segundo caso, usted ya dijo las posibilidades que podrían existir, pero es cuando se reforma la estructura del Estado o se violenten derechos del Estado o derechos individuales, personalísimos, vale la redundancia, de las personas, doctor Sosa. No creo que aquí haya algún elemento de violación de derechos constitucionales porque estamos hablando del Estado, ¿no? Más bien va por el lado de elementos constitutivos como son soberanía y territorio, ¿verdad? Básicamente sobre eso creo es lo que debe hacer el análisis la Corte Constitucional, ¿sí? Saber si la reforma parcial puede afectar algún elemento constitutivo del Estado, ¿sí? Espacio aéreo, soberanía, territorio, y sobre esa base probablemente la Corte dirá, ¿afecta o no afecta la estructura constitutiva del Estado? No de derechos fundamentales, sino la estructura constitutiva del Estado. Y sobre esa base la Corte dirá, ¿es factible o no es factible? ¿Sí? La reforma que está planteando obviamente el presidente de la República. Al final de los días, entonces, doctor Sosa, tendrá que elegir la ciudadanía si desea o no desea que exista una base militar, y entendemos que legitima por encima de cualquier situación o el poder electoral, en este caso la ciudadanía, pues no, la voluntad popular. Si la Corte Constitucional da paso a la reforma, tal como está, indudablemente se habilitaría la vía para iniciar el proceso, que es el proceso de cualquier norma, de cualquier ley, primer y segundo debate, ¿verdad? La única diferencia es que no pasa inmediatamente al presidente para el veto, sino que pasaría al Consejo Nacional Electoral en caso de que existiesen los votos, ¿sí? Para que efectivamente el Consejo Nacional Electoral sea el que convoque finalmente el referéndum. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Sosa, por aceptar siempre estas entrevistas y darnos luces desde la óptica jurídica constitucional que usted es experto. Muchísimas gracias nuevamente. Eso. Que tenga un excelente día. 8 de la mañana, 49 minutos. Ahí está clarito ya. Sí, solamente